Pero lo que es inaceptable desde el punto de vista moral es que alguien utilice el arma del indulto, es decir, que utilice un asunto que debería manejarse en el territorio estrictamente del humanitario, como una moneda de canje para obtener un beneficio político y mantenerse en el poder. El día de hoy por la tarde se leerá la sentencia contra Kenji Fujimori por el proceso de los llamados Mamani Videos. Exitosa. Y como ustedes se recordarán, fue un bochornoso incidente que rodeó el proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y se puso en evidencia en su momento la verdad sobre lo que estaba ocurriendo con esto. Verdad que dijimos acá, dicho sea de paso, y que provocó ataques de quienes cuestionaban la veracidad de la información de algo que resultó siendo cierto. Pedro Pablo Kuczynski negoció con Kenji Fujimori la liberación de su padre a través de un indulto a cambio de votos en el Congreso de la República. Yo puedo entender, como lo dije en su momento, la desesperación de un hijo que siente que su padre corre riesgo por permanecer en prisión y que en ese estado de ánimo y espiritual puede cometer errores, puede incluso moverse en el límite del delito para defender lo que él considera que es la salud y los últimos días en vida de su padre. No lo justifica, pero se le entiende. Lo que resulta absolutamente deplorable, por decirlo menos, es que haya gente que sea capaz de convertir una discusión que debió ser en todo momento una discusión de índole estrictamente humanitario. Es decir, el señor Alberto Fujimori, expresidente del Perú, está en una condición de salud que implica que su permanencia en prisión es un riesgo para su vida y por lo tanto merece un indulto humanitario, y considerando el contexto conflictivo que esto ha planteado a nivel internacional, esto debía hacerse, este proceso debía hacerse de la mano con la Organización de Estados Americanos o con la Corte Interamericana, para ser más exactos. Eso es una cosa. Y eso debió ser la manera como se debió enfrentar el tema del indulto a Alberto Fujimori, que es además un tema que divide aún a los peruanos. Pero lo que es inaceptable desde el punto de vista moral es que alguien utilice el arma del indulto, es decir, que utilice un asunto que debería manejarse en el territorio estrictamente del humanitario, como una moneda de canje para obtener un beneficio político y mantenerse en el poder. Eso creo que descalifica desde el punto de vista moral permanentemente a quienes recurran a esos artificios. Pero lo que ocurrió en esos días reveló de alguna manera la tragedia que seguimos viviendo hasta hoy. Porque más allá de la justicia, de los reclamos que se hacían con respecto a la inmoralidad de Pedro Pablo Kuczynski, al hecho de que Pedro Pablo Kuczynski había mentido al país con respecto a sus verdaderas relaciones con Odebrecht y a la manera como él y sus empresas se beneficiaron teniendo un pie en el Estado y otro pie en los negocios con Odebrecht, más allá de la justicia de este reclamo, lo que se puso en evidencia también fue en ese momento la negativa de Keiko Fujimori de aceptar el resultado electoral que le había sido adverso y de estar dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de revertirlo. Cualquier cosa, incluyendo mandar grabar a su propio hermano, que hoy día puede ser llevado a la cárcel por lo que fue finalmente una iniciativa de una operación secreta organizada por ella misma, insisto, en contra de su propio hermano. Es decir, es algo que resulta revelador de hasta qué límites te puede llevar la ambición por el poder, la desesperación por el poder. Y yo creo que sobre esto habló Kenji Fujimori de una manera muy dura cuando hizo su propia defensa hace unos días.
Pero esto también, todo este proceso vergonzoso de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, de las condiciones en que se manejó, puso en evidencia también las miserias del Congreso de la República. Cómo estar en el Congreso no es un beneficio solamente desde el punto de vista de los honorarios y todas las gollerías que recibes por estar en el Congreso y el trato que recibes por ser congresista y las prerrogativas que esto te da, sino los negocios que puedes hacer siendo congresista. Te conviertes en realidad en un lobista en el peor sentido de la palabra, no en un gestor legal de intereses que existe en todo el mundo, sino un gestor ilegal de intereses, que usas tu posición en el Congreso para conseguir contratos y andas del brazo con los alcaldes y los contratistas yendo a los ministerios para que te asignen presupuestos o para que autoricen transferencias de las cuales tú te vas a beneficiar porque vas a pegar una mordida como congresista. Porque eso que se reveló en su momento existe hasta el día de hoy y siguen apareciendo estos escándalos. Ahora, lo increíble es que no hayamos aprendido absolutamente nada de esa experiencia. Absolutamente nada. Porque hemos repetido la historia. Hemos repetido la historia con las características del Congreso que hemos elegido. O sea, yo creo que lo que va a pasar el día de hoy, que puede ser muy duro para Kenji Fujimori, porque puede terminar siendo sentenciado, porque los hechos ocurrieron, porque realmente hubo una transacción y porque se acreditó documentariamente cómo se inició un proceso de indulto presidencial por razones humanitarias sin ni siquiera haber cumplido los pasos previos que tuvieron que hacerse luego. Es decir, los hechos ocurrieron. Ahora, si ha habido una responsabilidad de Kenji Fujimori en la negociación con respecto a los votos de los otros miembros de su bancada o de otros partidos, es un asunto aparte. Pero yo insisto que esto es revelador sobre un tema moral que ha corroído completamente el ejercicio de la política en el Perú. Completamente. Completamente. Esa es nuestra tragedia. La política dejó de ser en el Perú hace rato. Hace rato. La búsqueda de ilusiones, de ideales, de construir el sueño de un país diferente al que tenemos, en función a un análisis, a ese estudio, a la agrupación de gente que comparte ese sueño común. No, la política se convirtió en el Perú simplemente en un negocio más, en un negocio sucio, en un negocio ilícito, en un negocio a través del cual quienes se incorporan a la política lo que buscan no es servir a la sociedad, aunque de esto se ha repetido 1.000.000 de veces, creo, en los últimos años, sino servirse de ella de la manera más vil. Y esto comienza con los procedimientos que se usan para elegir a los candidatos, con la cantidad de dinero que se gasta para comprar espacios en los partidos para ser candidatos. Porque eso ocurre hoy. Exitosa. Eso ha ocurrido en la última elección municipal y regional. Así se está haciendo política en el Perú y por eso estamos como estamos. Hemos escuchado esta mañana con vergüenza lo que nos está pasando con el tema de la reconstrucción con cambios. ¿Qué cambios? Obras que costaban 90 millones terminan costando 290, obras presupuestadas para 130, ya pasaron los 450 millones y no las terminan. Porque no les interesa terminarlas, les interesan las comisiones que pueden cobrar por las adendas y las ampliaciones. Porque en eso se ha convertido lamentablemente la política en el Perú. Pero hoy día, y termino con esto, va a ser revelador en muchos sentidos. Si Kenji Fujimori va a la cárcel por decisión de la justicia el día de hoy, no solo va a ser por los errores que él pudo haber cometido como persona, sino porque su propia hermana se encargó de mandar grabarlo para que el final de la historia pueda ser este. Es decir, si él tiene hoy la posibilidad de ir a la cárcel, es porque su hermana así lo quiso. Y yo creo que eso es algo que todos tendremos que aprender a mirar desde donde estemos, en términos políticos.
para saber quién es quién y para saber a qué extremos nos puede llevar la ambición política. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Hablemos Claro.